Hola, buen día. Hola. ¿Qué haces? ¿No entró nadie todavía? Ah, está Alejandro. Igual. Sí. Escuchá, ¿le podés poner ahí en el del círculo? Porque nunca lo vi. Ah, sí, me entró esa notificación. A ver, ya veo si le puedo compartir. Porque, Eh, porque ya me fijo. debe ser reciente. Sí, me parece que llegó ayer, me llegó como notificación. A ver, ya mismo le pongo. Vale. Es alguien que se llama, a ver, capaz que vos lo conocés y tenés más el contacto porque No importa, dale entrada al mismo. le pego el link. Claro. Ahorita Bien, bueno. ¿cómo Hola están? Alejandro, Está ¿cómo Alejandro estás? y está ¿Qué Sebastián tal? día en la sala de parto. Eva, ¿cómo estás? Hola Hola. Seba, ¿cómo te va? ¿Qué Vite, ¿cómo tal? va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y Está listo frío para acá. escucharte, Alejandro. Muchas gracias, Impaciente. Cristina. Hola, gusto de saludarles. ¿Cómo Hola. ¿Cómo está, están? Vite? Sí, hola Santiago, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, más o menos. Aquí, Ah, luchando contra los molinos del viento así es la vida. de vida diaria. Acá estamos en la misma. Sí, sí. La lucha. Veamos quién. Tengo que mandar el link a una persona. Ahí le mando, si querés, yo al de internet. Sí, mandar. Acá me piden mucho requerimiento. Sí. Andrián es de apellido, no sé si lo conoce. Raúl Andrián, el que pide el link. Ahí le paso. Vale. Estamos. Ahí tiene un tal Augusto del Corro, me parece que es un hacker o Yo controlaría. una, sí, uno de esos trolls. Yo Mira, controlaría. tenemos una invitada, a ver. Tenemos una invitada especial, Alejandro, que es la doctora Perilli, mi mamá, que es especialista en literatura hispanoamericana, en literatura en general, en temas de cultura y así que bueno. Sí, sé quién es tu madre. Me Sí. esperan las peores preguntas ¿verdad? Y creo que haces todo esto como parte de esas bromas que sueles hacer para hacer temblar a los invitados. No, en verdad sí tiene. Creo que forma parte de una malicia. He conocido Bajín y todo a través de él. Además del mundo en el sentido, ¿no? Ahí estábamos la gente de la UNAM. Bueno, Carmen, un gusto y disculpas anticipadas. Hola. Sí. Cecilia, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, buenos días. Hola Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Augusto, ¿qué tal? Igualmente. ¿Cómo estás, Ale? Buen día a todos y todas. Bueno, tenemos bastante público y de buena calidad. Vos decías que nadie iba a conectarse. Mirá. No, la verdad que sí, les agradezco mucho ¿Mm? disponer una mañana para este encuentro. Después le vamos a tener que pagar a todos los que se han conectado. Yo pensé que eso iba a ser gentileza de tu parte, Con pero bueno, si hay tarjeta. que correr con los gastos. Con tarjeta naranja plan Z, se llama acá. Así que, bueno, ¿le parece que empecemos? Sí. Bárbaro. Bueno, es un gran gusto, más allá de todas las bromas,
presentar acá al doctor Friedricho, que es un especialista en el buen sentido, ¿no? Porque no es que es un fajidiot, sino que es alguien que sabe de su materia y sabe de todo lo que implica su materia. Él ha trabajado y trabaja Foucault especialmente, pero bueno, hemos trabajado juntos sobre epistemología francesa. Ahora estamos tratando de hacer un intercambio respecto a la magia, después lo podemos explicar, pero él ha hecho las traducciones ahora son unas clases inéditas de Foucault a instancia de Lévi-Strauss sobre la magia, y bueno, realmente es alguien que valiosísimo, y además de haber sido transitoriamente mi jefe, o algo así, ha dirigido los destinos de la UNSA, de Humanidades, y bueno, con mucha, bueno, en su estilo, o sea, alguien que realmente ha imbricado el asunto de los estudios con la práctica, ¿sí? Un intelectual, digamos, completo. Así que bueno, un gran gusto presentar entonces al doctor Alejandro Friedricho. Muchos de ustedes lo conocen, los que no nos conozcan, esto sirva como una invitación a escucharlo y a leer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la invitación, y no más allá de las bromas, sino en el medio de todas las bromas. Agradezco la invitación a participar de este encuentro, de este ciclo sobre filosofía y el humor, que en realidad ha tenido la forma de un recorrido bastante atravesado por las casualidades. Con Santiago, bueno, tenemos una interacción frecuente, y en una de las reuniones que tuvimos, post reunión, nos quedamos hablando un poquito sobre la magia, sobre cosas que estábamos haciendo, nos intercambiamos algunos textos, y yo en estos momentos, estas horas del día las dedico a preparar la clase que doy más tarde, así que mis alumnos sufrirán parte del riesgo de haber asumido esta invitación. Pero bueno, como suele Santiago, en el medio de esas bromas, va arrastrándolo a uno a unos compromisos que después de ser aceptados uno toma por suerte conciencia en algún momento y se da cuenta de las audacias de las que ha sido capaz. Yo he aceptado participar aquí y él me ha compartido una serie de links de los encuentros anteriores, y la verdad es que he tenido el infortunio de ver ayer una de las presentaciones que me han precedido, que comienza precisamente sobre Borges, refiriéndose a Borges y a Foucault. Y Santiago, si bien me la había mandado, no me había anticipado nada, y recibió un texto que yo le mandé ayer con mucha discreción, supongo que riéndose en silencio y a mis espaldas, sobre el modo en que mi presentación de hoy iba a reiterar un gesto que antecedía en este siglo, ¿no? Ustedes habrán escuchado al compañero que precisamente va a hacer mención a las palabras inaugurales, a ese prólogo que Foucault le dedica a las palabras y las cosas y el lugar que le otorga Borges en ella. Yo ayer, en un ataque de desesperación, recibo el mensaje de Santiago que me dice: mandame el texto. Y era algo a lo que yo me había comprometido a hacer, y que había olvidado en el medio de las obligaciones. Y entonces recordé que no tenía nada escrito y que hacía 15 años había escrito algo sobre Borges y Foucault. Algo que todavía me rondaba porque, bueno, estaba escrito para no es un escrito académico, no tiene ni siquiera referencias bibliográficas, sino que era un texto, como se escriben los textos, en homenaje a alguien, ¿no? Y sin embargo estaba plagado allí de un montón de cosas que me inquietaban, y a las que después durante 15 años le he seguido dando vueltas, al punto de que inmediatamente después de mandar ese texto, que Santiago celebró como si fuese realmente una cosa sumamente novedosa,
y era nomás un nuevo lugar común al que se ha recurrido tantas veces. Pero con tal de mantener mi compromiso, lo celebró y alentó que comience hablando de eso. El texto que les mandé sobre Foucault y Borges es un texto circunstancial y que apuntó precisamente a hacer funcionar dos textos del libro Otras Inquisiciones, de Borges, El idioma analítico de John Wilkins y Nueva refutación del tiempo. Y en el medio metió allí una serie de cuestiones sobre el lenguaje, sobre la subjetivación. Y bueno, esos grandes temas a los que uno debería dedicarle toda una vida y que en el contexto de un homenaje y en la liviandad de un auditorio no comprometido con la verdad, sino con el festejo y la celebración, uno puede hacer circular sin tener que dar cuenta de credenciales, ¿no? Bueno, y ese texto me pareció interesante porque, dentro de otras cosas, hacía referencia así al humor, ¿no? Y bueno, en la plaga de errores que tiene, hay algunos aciertos que no me pertenecen, sino que deben ser la reiteración de otros, cuyo origen he olvidado, y que pertenecen a una tradición filosófica que ha reflexionado sobre estos temas, el problema de la verdad, el problema del lenguaje. Y al hablar del lenguaje, la verdad y del humor, la verdad que he quedado comprometido con una de las formas del humor, que es la típicamente borgiana, que es la de la ironía, ¿no? Es la de la ironía. Y curiosamente ese texto, que en el marco de un homenaje rápidamente rechaza la inclinación a entregarse a la construcción de imágenes gigantescas, monumentales, que remiten más bien a los principios de las construcciones en altura, y ha pretendido más bien quedarse en los efectos del lenguaje que se despliegan en el recorrido de una especie de despliegue horizontal de las palabras, y ha marcado el rechazo del pensamiento contemporáneo al vértigo que generan las alturas. Sin embargo, quedó atrapado por la forma en que el humor irónico construye la distancia de la altura para poder ejercerse, ¿no? Y allí entonces, queriendo escapar a esa forma de construir el vínculo con Borges, quedé entrampado en sus humoradas. Y esto no ha dejado de hacerme reír desde que le mandé el texto a Santiago, porque he quedado en esa posición de tensión y de relajación que provocan esas situaciones humorísticas vinculadas al ridículo que hoy comparto con ustedes de un modo así, un poco prudente y encubierto entre todas estas palabras. Pero el ridículo de todo aquel que tiene que entregar un texto y nunca llega a tiempo y siempre está insatisfecho y sin embargo tiene que enfrentarse con un conjunto de colegas, compañeros, que con la amenidad que tienen ustedes no deja tampoco de hacerme pagar de algún modo la responsabilidad de haber asumido este compromiso. Y entre tantas vueltas, sentía que, de algún modo, ese texto en el que he puesto a funcionar a Foucault, Borges y las heterotopías, en ese texto se fue fraguando lo que ha marcado mi trabajo durante 15 años, ¿no? Durante los últimos 15 años. Y que las humoradas y las ironías estuvieron, de algún modo, muy presentes en las relaciones entre el mundo al que pertenecía Borges y el mundo al que pertenecía Foucault. El mundo de la literatura, bueno, argentina, que llega a Francia a través de Roger Calvat, ¿sí? Con la edición de la obra de Borges
en la colección La Cruz del Sur, de la editorial Gallimard. Apenas Borges, que siempre había añorado, había deseado ser recibido y aplaudido por el mundo anglosajón, que había, en el lenguaje de John Wilkins, y también en Nueva Refutación del Tiempo, había dado cuenta de la alta estima que tenía por la metafísica y por los problemas del lenguaje, pero sobre todo en su planteo anglosajón, llevaba a Europa de manos franceses, de los que tantas veces se había hablado. Pero los franceses también le devuelven esas burlas, ¿sí? Escribiendo elogiosas reseñas sobre el mundo de José Luis Borges, ¿no? Y alterando con una letra, un nombre propio, hacía reflexionar a Borges sobre el sentido de esa letra, sobre el sentido del nombre propio, sobre la aspereza de la R frente a la dulzura de la S, que parecería haberle correspondido de mejor manera. Y entonces, en esos desplazamientos de las letras, se mostraba que ese reconocimiento se basaba en una profunda ignorancia de quién era el autor. No hay mejor reconocimiento entonces a un autor que trastocarle el nombre de pila, para que la autoridad del apellido siga imperando, pero sin embargo siempre sea producto de un desplazamiento que el reconocimiento pone en evidencia, ¿no? Y junto a eso, bueno, muchas otras cosas más, porque cuando Derrida, en un momento, en un encuentro en el aeropuerto, se acerca con esa actitud un poco reverencial a rendirle homenajes al maestro, Borges lo saluda, lo mira, y aun cuando se va no sabe quién era Derrida, ¿no? Y estos saludos, homenajes, encuentros y desencuentros, me parecía que era un buen modo de dar cuenta del interés que ha despertado en mí las relaciones entre un lado y el otro del Atlántico, que han permitido generar una especie de espacio de interrelaciones intelectuales y académicas entre París y Buenos Aires, ¿no? En el que Borges estuvo presente, sin lugar a dudas, en gran medida porque, bueno, Roger Caillois ha sido uno de los protegidos de Victoria Ocampo, y en gran medida esa protección la retribuyó exportando a Borges a Francia. Pero también porque, además del campo de la literatura, o sea, sin la Segunda Guerra Mundial, sin la estancia de Roger Caillois en Argentina, sin la protección de Victoria Ocampo, sin los compromisos contraídos, tal vez Borges no hubiera desembarcado nunca en Francia, y tal vez Foucault no hubiera tenido acceso a las ediciones de la editorial Gallimard, de la obra de Borges, para iniciar Las palabras y las cosas. Y sin ello, tal vez, ¿sí?, siguiendo ese hilo de los tal vez, nos hubiéramos quedado sin un legado muy importante para quienes encontramos en la obra de Foucault un aporte valioso para hacer una crítica de nuestro presente, ¿no? En ese conjunto, tal vez, uno encuentra el hecho de que en el marco de la casa de Victoria Ocampo, en Villa Ocampo, Borges se encontró con muchos intelectuales que circulaban por allí. Entre otros, a Alfred Métraux. Y me interesa la referencia a Alfred Métraux, no solo porque, bueno, como sabemos, fue invitado por el rector de la Universidad de Tucumán, Juan Benjamín Terán, a instalarse, ¿no?, allí, y a crear un instituto de etnología, y a replicar de algún modo el proceso que estaba impulsando en Francia en ese momento, de la mano de los continuadores del impulso que Émile Durkheim le dio al desarrollo de la sociología y la etnología francesa, como fueron Marcel Mauss
y Levi Brühl, ¿no? Quiero decirlo de este modo: Borges se encuentra en Buenos Aires con Alfred Metro. Y esto es importante, no solo porque Alfred Metro cumplió un gran papel en el desarrollo de una universidad reciente como era la Universidad de Tucumán, que hacía 7 años que se había nacionalizado, había tenido carácter nacional, se había creado como una universidad provincial, sino porque, como fruto de esos cruces, ¿sí?, uno encuentra que la relación tensa entre Borges y Alfred Metro entremezclan de un modo muy importante, muy poderoso y muy actual las potencias que tienen estos circuitos de interacción y de cooperación intelectual que se dieron entre Francia y Argentina para dar cuenta de nuestro presente. Voy a ir un poquito más adelante sobre este tema para profundizar en ello, pero antes de avanzar sobre nada más, quisiera leerles brevemente un texto que es breve, ¿sí? Que dice así: un mestizo boliviano o chileno llamado Solares, establecido en Tandil, había adquirido fama por sus curaciones milagrosas. La ambición crecía con el éxito obtenido y gracias al apoyo de personajes influyentes de la ciudad, de manera que no dudaba en hacerse llamar Redentor de la humanidad y enviado de Dios. Desde todos los puntos de la provincia, verdaderas masas humanas venían en peregrinación hasta él para adorarle, implorar su bendición y obtener remedio para sus males. Los gauchos le llamaban Tata Dios. Se arrodillaban delante de él como si hubiera sido Jesús en persona. Le atribuían milagros extravagantes. Podía leer el pensamiento, curaba a distancia y hasta resucitaba a los muertos. Hacía llover en tiempos de sequía, exterminaba a los saltamontes, podía leer el pensamiento, exterminaba a los saltamontes, podía leer el pensamiento, curaba a distancia y hasta resucitaba a los muertos, disculpen. Los incrédulos eran castigados duramente. El 1 de enero de 1872, Solares, seguido de unos 50 gauchos inmunizados contra las balas por medio de unciones de aceite bendito, atacó la ciudad de Tandil. Sus fieles, en una explosión de xenofobia, hicieron una carnicería con todos los extranjeros. La matanza fue finalmente contenida por la valiente resistencia de un grupo de habitantes. La banda de Solares fue puesta en fuga. El Tata Dios fue capturado y linchado. Ni sus fechorías, ni su muerte ignominiosa empañaron su prestigio. Y apenas disminuyó el culto que se le rendía. Los gauchos esperaron mucho tiempo su resurrección, y cada día, para recibirle, ensillaban un caballo. Este texto, que habla del mesianismo, originado en la figura de un gaucho mestizo en Tandil, forma parte de la etnografía de Alfred Metro, ¿no? Y habla muy bien del modo en que la etnografía, como descripción, ¿no?, de este mundo mesiánico latinoamericano, se podría entrecruzar con ciertas formas de la literatura gauchesca, por lo menos desde la ignorancia y la distancia que yo tengo en relación a esa literatura, bien podría circular como un fragmento de un relato de la literatura gauchesca. Y sin embargo, la diferencia que Metro tenía con Borges radicaba precisamente en el hecho de acusarlos, a él y a muchos de los grupos, de los escritores intelectuales que formaban parte del grupo de la revista Sur, de no conocer la Pampa más que en los recorridos que el tren
de Buenos Aires a Mar del Plata les presentaba. No haber dormido ninguna noche bajo un ombú, y haber tenido la pereza de no poder recorrer en 24 horas, como lo hacían posible los medios de transporte en esa época, los lugares a los que hacían mención en la literatura, y tener una experiencia directa de lo que estaba pasando con los gauchos y con los indios en el país que tanto tomaban como objeto de su literatura, ¿no? Metró tuvo entonces con ese grupo de intelectuales ese campo de tensión, salvo con Oliverio Girondo. Oliverio Girondo, que había en una de sus estancias en París, había podido acceder a la primera muestra sobre la cultura material de los pueblos indígenas de América que se había montado en el Museo del Trocadero. Se reencontró con Metró en la casa de Victorio Campo, y juntos emprendieron una visita al ingenio azucarero del que era dueño Robustiano Patrón Costa, en Salta, ¿no? Y esa conjunción entre Oliverio y Girondo, bueno, ustedes recordarán el lugar que Girondo le otorga al humor, formó parte también de una réplica de lo que era el entrecruzamiento entre el surrealismo y la etnografía en Francia, ¿no? Que les permitió encontrar en la hospitalidad de Patrón Costa el acceso directo a esas comunidades indígenas que formaban parte de un proceso migratorio basado en la violencia y el racismo, que el conservadurismo salteño y ciertas formas del liberalismo estaban de algún modo moldeando bajo una nueva racionalidad de gobierno, bajo la gubernamentalidad liberal en las formas en que tomó en el norte argentino, ¿no? Pero de algún modo, esa indagación sobre la vida de los indígenas en los ingenios azucareros que llevó a cabo Metró, era como el costado del azúcar, ¿no?, de la otra experiencia, que era el costado de la yerba, que habían implementado los yerbatales de los misioneros jesuitas en el Paraguay, a la que Foucault hace mención cuando describe, ya no en Las palabras y las cosas, sino en un texto escrito en la misma época, un año después, sobre las heterotopías, donde menciona las misiones jesuíticas del Paraguay como una de esas heterotopías, como uno de esos lugares otros, que ya no se dan en el espacio del lenguaje, ¿no?, como una especie de impugnación de las reglas vigentes, ¿sí?, que lo ordenan, sino en el espacio social, como impugnación de las reglas que imperan, ¿sí?, la organización de una sociedad. Él encuentra espacios otros, y dentro de esos espacios otros, que existen, ya no como utopías, como sueños a realizar en un espacio futuro, sino en un espacio real, en algunos de ellos, la tarea de la crítica, de impugnar, ¿no?, la hegemonía, y dentro de esa impugnación las formas más claras en que esto se realizaba en las misiones jesuíticas de Paraguay era la cancelación de la pena de muerte, algo que en las sociedades de soberanía colonial todavía imperaba, en Europa plenamente, y las formas de explotación de los indígenas, en el caso americano a través de la encomienda, dando lugar a una articulación entre la vida religiosa y la organización del trabajo, regulado por campanadas, ¿no? Cuando Foucault describe la vida en las misiones jesuíticas del Paraguay como una heterotopía, se refiere a las campanadas para levantarse, las campanadas para orar, las campanadas para trabajar, las campanadas para descansar, las campanadas para comer, y a medianoche, dice Foucault, las campanadas
del despertador conyugal. Cuando sonaban las campanas, le recordaba a los indígenas, ¿sí? Su obligación de dar cumplimiento a los deberes conyugales, ¿no? Cuando Foucault dice eso, cuando Foucault menciona las heterotopías y termina hablando de ellas, en el caso de las misiones jesuíticas de Paraguay, haciendo mención al despertador conyugal, en realidad no hace más que repetir una vieja burla que desde el siglo XVIII los ilustrados han desplegado frente a la organización pastoral de la vida misional. ¿Qué se hace presente? Bueno, por supuesto en los enciclopedistas franceses y también en Hegel, ¿sí? La idea de un despertador conyugal. Algo que bueno, después toda la historiografía jesuítica se esmeró mucho en desmontar y desmentir, pero que está allí operando como una risa. La risa burlona de Foucault frente a esa forma de organización social. Y esto es algo bien interesante, porque en una deriva lateral de las indagaciones sobre este tema, uno encuentra que, bueno, en realidad, la burla de los enciclopedistas franceses hacia los jesuitas estaba basada en el profundo rencor que el proyecto de la enciclopedia tenía en relación al diccionario Trebeau en Francia, el diccionario que los jesuitas habían construido como una gran enciclopedia, ¿no? Nutrida por la etnografía de todos sus miembros que estaban dispersos en el mundo. Y entre otros, ¿sí? Entre otros, los que estaban en China, ¿no? Y Matteo Ricci es una de las figuras más destacadas de los jesuitas que estuvo en China, enseñando y aprendiendo matemáticas, pero también dedicándose a transcribir la sabiduría china reunida en sus proyectos enciclopédicos. Las enciclopedias chinas, ¿sí? Reunidas por los jesuitas, ¿no? Desembarcaban en Francia y nutrían un proyecto enciclopédico como el diccionario de Trebeau, del cual los ilustrados como Diderot robaban mucha información, porque ellos no tenían etnógrafos distribuidos por todo el mundo para dar cuenta de ese saber enciclopédico. Y mientras los distribuían y se burlaban de las formas en que estos pastores tomaban a la humanidad, y sobre todo a las indígenas, como niños que debían ser conducidos de la mano, ¿sí? Negaban las profundas deudas que tenían con esa empresa, ¿no? Foucault de algún modo queda del lado de los ilustrados en contra de los jesuitas, pero toma a los jesuitas para mostrar el modo en que desarrollaron una heterotopía que impugnó a las sociedades disciplinarias, ¿no? Su modo de explotación, de disciplinamiento y el ejercicio de la punición a través de la muerte, ¿no? Como forma extrema. Y esto es interesante porque Foucault se ríe allí, se ríe de las misiones jesuíticas del Paraguay. Y en el mismo año en que él escribe eso, un compañero de él, otro filósofo, Pierre Clastres, escribe un texto que se llama ¿De qué se ríen los indios? ¿No? O sea, en 1967 Foucault termina su descripción de las heterotopías, riéndose de las misiones jesuíticas del Paraguay y de esos indios, ¿sí? Guiados por el despertador conyugal, pero a la vez, en ese mismo año, Pierre Clastres escribe ¿De qué se ríen los indios? Y allí plantea una cosa muy interesante, que es una especie de impugnación a Claude Lévi-Strauss, alguien con el que tenía un vínculo muy estrecho, porque Pierre Clastres había sido amigo de Lévi-Strauss, en gran medida en base a la amistad que Alfred Métraux había cultivado con Lévi-Strauss, ¿sí? Ya yéndose Alfred Métraux de Tucumán, se encuentra con Lévi-Strauss en Brasil, y luego de unas largas
caminatas, paseos y conversaciones generan una amistad muy duradera, a pesar de que ambos estaban parados dentro de la etnología en posiciones muy distintas. Como fruto de esa amistad se produjo el desembarco de Pierre Clastres en Brasil, en la zona amazónica, ¿sí? y en el Paraguay, ¿no? Y allí llevó a cabo su trabajo etnográfico y su etnología. Pero Pierre Clastres, en tensión, ¿no? con el Lévi-Strauss de las estructuras elementales del parentesco, dice, la verdad es que el estructuralismo nos ha legado formas de análisis muy valiosas de la mitología indígena. Pero esos estudios tan serios han olvidado el valor del humor, ¿no? Y han olvidado que entre los chiriguanos, ¿sí?, hay mitos que están destinados a hacer reír, que están destinados a provocar la risa de quienes lo escuchan, ¿no? Y aparece aquí el problema de que si no tenemos en cuenta eso, la estructura que tiende de algún modo a develar la verdad de los mitos a partir de la formalización de ellos, va a perder un contenido fundamental. ¿Cómo dar cuenta de esa verdad? ¿Cómo dar cuenta de la verdad de un mito destinado a la risa, ¿sí?, si lo tomamos seriamente? ¿Cuán serios pueden ser los estudios sobre la mitología que renuncien a captar la verdad que hay en el humor? Y la verdad que con ello Clastres abre una línea muy interesante, porque a preguntarse de qué se ríen los indios, vuelve sobre dos relatos. Uno de ellos, que por supuesto recibe de modo directo, digamos, ¿no?, de sus interlocutores indígenas. Uno de ellos se llama el mito sobre el hombre al que no se le podía decir nada. Y el hombre, lo titularon así los indios, y la particularidad de este hombre era que era un chamán, ¿sí? Era un chamán al que no se le podía decir nada, porque todo lo interpretaba literalmente. Y como todo lo interpretaba literalmente, no podía coordinar ninguna acción con la comunidad, ¿no? No podía decirle a nadie, entonces cada vez que quería realizar lo que los miembros de la comunidad le pedían, quedaba en ridículo. Y ese ridículo del chamán se extiende a lo largo de todo el relato, que atraviesa, bueno, situaciones de erotismo, de violencia, de perdición, pero siempre, siempre ocupando el lugar de el hazme reír, digamos, ¿no? Y el otro mito gira en torno al jaguar, ¿no? Y de nuevo, en el marco de relatos sobre experiencias donde quedaba ridiculizado, el jaguar es una y otra vez objeto de la risa. Y Clastres dice, bueno, pero ¿por qué se ríen del chamán y del jaguar? Y dice, bueno, estas sociedades muestran que los indios se ríen de lo que temen, ¿no? Temen aquello que puede darles la muerte, el chamán y el jaguar, ¿no? Y descubrieron que la risa mata, ¿no? Y que precisamente la risa está allí puesta como una forma de enfrentarse ante el miedo a la muerte, desarmándolo, ¿no?, desbaratándolo, haciendo posible la vida. Y forma parte, dice Pierre Clastres, de la ciencia jovial de los indígenas. Cuando Pierre Clastres vuelve sobre caracteriza como ciencia jovial, en 1967, los mitos indígenas, rinde un culto a Nietzsche, claramente, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué Pierre Clastres hace funcionar a Nietzsche aquí? Él, un anarquista, ¿no? Y en realidad lo que sucede es que en la recepción de Nietzsche en Francia,
hubo distintos momentos, ¿no? Desde las sociedades wagnerianas que le hacían pagar el conflicto con el maestro, con un fuerte rechazo hacia esa filosofía, hasta las formas en que la derecha, los nacionalismos, las izquierdas, Jean Jaurès diciendo que el proletariado es el superhombre, ¿sí? Las recepciones que se hicieron de Nietzsche en Francia llegan hasta la figura un poco sintetizadora de Georges Bataille, ¿no? Que conjugó a Nietzsche con Hegel, ¿no? Nietzsche, la risa y la tragedia, frente al hombre ante la muerte y la dialéctica de Hegel. Y allí, Georges Bataille, ¿no? hacía valer la importancia de la risa de los salvajes americanos, de los indígenas americanos, frente a la muerte. ¿Sí? La risa desbaratadora de la muerte, de los aztecas y sus sacrificios, que persiste en las fiestas de las muertes mexicanas, ¿no? Bataille estaba allí como un residuo del nietzscheanismo, operando, ¿sí? Operando a la base de los esfuerzos que la sociología y la etnología francesa estaban llevando a cabo, ¿no? Para poder dar a luz una forma de interpretación de los hechos humanos que trascienda los límites metafísicos que le venía imponiendo la antropología filosófica. Y allí entonces, en el medio de todo ese conjunto tan complejo de cosas, un Bataille que había sido fascinado por Marcel Mauss, sin embargo había tenido de Marcel Mauss el desprecio a todas sus iniciativas. Un Bataille que forma el Colegio de Sociología y que era íntimo amigo de Alfred Métraux, ¿no? La figura de Bataille es ahí una figura de articulación entre la filosofía, la etnología, la sociología, y ya termino con estas cosas, disculpen que me haya extendido tanto, pero cuando Pierre Clastres reconoce en la mitología indígena una pervivencia de la risa como una forma de desbaratar el miedo a la muerte y de matar, ¿no? aquello que se teme, se refiere a un Bataille que también está trabajando en contra de las apropiaciones fascistas de Nietzsche y que está trabajando también a favor de ciertas experiencias a través de la literatura, del erotismo, del sacrificio y de la risa, ¿no? Que den lugar a una afirmación de sí entendida como soberanía. Una soberanía que no es la soberanía del Estado. Y eso es algo que a Clastres le interesa mucho, porque Clastres sabía que esos indígenas a los que Métraux le había dedicado sus estudios sobre la antropofagia en los primeros años que había compartido con Bataille, esos indígenas latinoamericanos llevaban a cabo en las antropofagias y en la guerra el despliegue, ¿sí? de su afirmación de la vida a través de un círculo de venganzas, ¿sí? a la base de la cual estaba la lógica del dar, de recibir y del devolver, con que Marcel Mauss había conmovido, ¿no? el campo de la sociología francesa. Lo que hace Métraux es leer la antropofagia tupinambá en la clave en que Marcel Mauss había pensado en su ensayo sobre el DOM, ¿sí? los intercambios económicos, y había desplazado así, con eso, tempranamente, todos los intentos de fundamentar el poder soberano en base al temor a la muerte. Pero también había dejado sembrada las semillas para que Pierre Clastres pudiese no solo impugnar las formas de legitimar la constitución del poder soberano de los estados a través del miedo a la muerte que había recuperado en el Libertam Hobbes, sino también impugnar la tesis de Lévi-Strauss, diciendo que la guerra entre los salvajes era originada por la frustración de los intercambios. Porque allí, con esa tesis de Lévi-Strauss, está la base de las estructuras elementales del parentesco, la idea de que el intercambio de mujeres es el mejor modo de dar cuenta de las formas de sortear no solo la endogamia, sino
de evidenciar que lo que nos hace propiamente civilizados es poder dar lugar a los intercambios, ¿no? Con esa tesis, Lévi-Strauss estaba apoyando las interpretaciones que el neoliberalismo francés temprano estaba sosteniendo, al colocar los intercambios comerciales, ¿sí?, como el punto de partida de un proceso civilizatorio que en América Latina no se podía dar plenamente, porque todavía la presencia larga y duradera del poder pastoral, ejemplificada por los jesuitas, y esas indolencias propias de los indígenas, y esa inclinación a la destrucción y a la violencia propia de los indígenas, solo podía arrojar gobiernos de corte pseudo-socialistas o populistas. Solo cuando el neoliberalismo se despliegue enteramente, solo cuando se pueda disolver enteramente ese resabio indígena y pastoral, América Latina iba a ser dueña de un destino que le iba a llegar a las formas de vida emancipadas, ¿no? Que esos neoliberales encontraban ya en la formulación kantiana del no dejarse conducir como un niño, ¿no? Quiero decir con esto, y ya termino, que hay un entrelazamiento entre Pierre Clastres, Alfred Métraux, Georges Bataille, que está nutrido por la recuperación de un Nietzsche, que está puesta al servicio de la crítica hacia el poder soberano, hacia las formas de organización del poder soberano, y hacia la primacía de la lógica de mercado, ¿no?, que formaron de algún modo parte de un entrelazamiento muy complejo en América Latina, ¿no?, que marcaron nuestros destinos, y que están allí, estas herencias, estas formas francesas de leer procesos sudamericanos, están allí para brindarnos una clave de acceso a nuestro propio presente, que sin renunciar a estos legados transatlánticos, no pierdan de vista la riqueza que tienen nuestros territorios, ¿no?, el norte grande, por ejemplo, ¿no?, el norte argentino, para revisar críticamente la forma en que el pensamiento único neoliberal ha intentado imponerse. Y tal vez reclamarle a Foucault en esta clave, no haber seguido las influencias de Clastres, que compartía con él el trabajo en el Colegio de Francia, de no haber seguido el senistianismo, tal vez no para llegar al anarquismo de Clastres, pero para que no haya renunciado, como lo ha hecho, a criticar las sociedades europeas, comparándolas con las sociedades indígenas, y haya perdido con eso la riqueza que tenía implícito el preguntarse como Clastres por de qué se ríen los indios, ¿sí? Renunciar a preguntarse de qué se ríen los indios ha sido tal vez una especie de pérdida para las formas en que Foucault se alimentó de todo ese pasado francés para llevar a cabo una crítica como ontología histórica del presente. Bueno, por ahí venía la conversación. Bueno, muchísimas gracias. Aplauso. Es difícil aplaudir en eso. Muchas gracias de todos modos. Tenía más tiempo, pero estamos bien, tenemos casi 3 horas ahora para preguntarte cosas. No, a mí me encantó, y bueno, yo conocí algo del trabajo. Yo voy a hacer una pregunta y después preguntamos todo. Yo siempre estoy, digamos, anotado, no, pero si quieren preguntar antes. Tenemos gente de antropología, Vite, que es un antropólogo, estuvo en Chiapas y en muchísimos lugares. Mi pregunta sería simplemente esta, que es no es mi tema, ningún tema es mío, pero este es menos. Respecto a lo de Borges que habías vuelto, ¿sí? Y lo de Métraux y toda esta cuestión de la alteridad, ¿no? Porque en general creo que un poco la crítica de toda la escuela francesa quizá tenga que ver con que se ha pensado mucho a la antropología, bueno, como un exotismo, ¿sí?
exotismo y un tropicalismo, quizá incluso, ¿no? Como de la idea de lo ágrafo, etcétera, lo primitivo, etcétera, ¿no? Y vos hablabas y el gaucho, ya que estábamos hablando, el gaucho en cambio pareciera que Borges que ayuda un poco a convertirlo en un griego, no sé si me explico, una especie de personaje más digamos, universal, y eso quizá impide que el gaucho, que es algo más intermedio, si quiere, porque tiene todas estas cosas mesiánicas, etcétera, no haya sido visto tan como exótico, ¿sí? Y quizás sea un invento también, incluso de la literatura, pues dirías, ya me va a decir la doctora Perilli, algo, pero digo, esa cuestión de qué se ríen estos indios, ¿sí? Y el nivel de la posibilidad de entenderlos a ellos, ¿sí? Yo no sé de qué se ríen, me imagino de qué se ríen los gauchos un poco porque se los ha occidentalizado. En cambio, los otros han quedado malamente exotizados. O sea, es como si fuese que son una especie de algo muy difícil de entender. Entonces, la pregunta era, ¿cómo eran esos relatos de risa de Jaguar? Porque si yo me río de lo que tengo miedo en un nivel tan consciente, no sé si me seguí, siempre la risa puede ser un mecanismo, ¿verdad? Pero si yo me río de algo que lo tengo tan claro, que viene un antropólogo y se da cuenta, y casi no sé si le habrán dicho, porque le tenemos miedo, no sé, me causa curiosidad cómo será esa risa. ¿Sí? Porque puede ser una especie de rito, supongo yo también, que no sea una risa. O sea, digo, todas estas posibilidades que se abren hacia la cuestión émica y ética, digamos, ¿sí? De la antropología. ¿Sí? Porque a menos que se conviva ahí, ¿sí? Entonces, eso me parecía como lo primero que te quería preguntar. Y lo segundo era que tiene que ver con alguna concepción del mito de la antropología que tiene que ver con clausurar el tiempo, ¿sí? La sincronía, ¿sí? Entonces, pareciera que ese mito de la risa no es sincrónico, pareciera, porque me parece que la risa tiene algo ya de temporal y de casual sí, hay cierto componente que por ahí no solamente impugnarían la idea de que son serios los mitos, sino que digamos, que no clausuran el tiempo, que es la idea fundamental, creo yo, de Lévi-Strauss. Eso, para que empecemos a chatear. Gracias, ¿no? Muy buena la exposición. Bueno, te agradezco las palabras elogiosas, pero yo quisiera reafirmar que este carácter de dispersión y caótico que ha tenido la presentación es el estado actual de mis indagaciones sobre el tema, ¿no? Dan cuenta de la rapsodia de nombres propios y de influencias, de concepciones teóricas que están allí entremezclándose. Y la celebro porque, bueno, creo que también forma parte de lo que me constituyó y de mis inquietudes hoy. Por eso solo puedo dar cuenta muy parcialmente de las cosas que pregunta. En principio porque yo tengo acceso a esto a través de Clastreda, que murió tempranamente y que dejó una obra también dispersa, ¿no? Con poca inclinación hacia el desarrollo de teorías más generales, más globales, y con mucho más impronta de lo que había sido el trabajo de su maestro Métraux, ¿no? Que era la vocación de recuperar la cultura, los restos de la cultura material y simbólica de los pueblos indígenas. Pero en el texto donde Clastres habla sobre esto, él parte de la descripción de la realización de esos ritos. O sea, él encuentra, ¿no?, a pueblos indígenas riéndose a carcajadas en el marco de esos rituales donde estos mitos funcionan, ¿no? Y bueno, al registrar el mito, él hace un pequeño análisis, ¿no? Este análisis deberá ser profundizado. Es un pequeño análisis y dice:
en realidad sabemos por el propio trabajo etnográfico y las interpretaciones etnológicas que el jaguar es temido y que el chamán, lejos en las culturas guaraníticas, lejos de formar parte de la vida cotidiana, son extranjeros. Son figuras extrañas que siempre están a un cierto grado de distancia de la comunidad y que en esa distancia se muestran como lo extraño y lo amenazante. Son quienes pueden hacer que los ríos se sequen o que las tierras se inunden, y que en ese poder mágico generan siempre una amenaza a la comunidad que oscila entre temerle y tratar de matarlos, ¿no? Endeudarse con él o tratar de matarlos. Son dos figuras temidas y que son extrañas, digamos, ¿no? Uno en la selva y ambos vienen de esos lugares, ¿no? De las sombras, pero lo que hace Class 3 para recuperar esto es recurrir a un tercer mito que cuenta sobre el momento en que los chamanes habían sido jaguares, donde esas dos figuras estaban mezcladas, ¿no? Y es ahí, ¿no? Es ahí, en ese tercer mito, muy reconocido, muy estudiado, de esa procedencia misteriosa, ¿no? De esa mezcla, esa simbiosis entre animal y magia, que respalda esa interpretación del mito. A mí me parece lo interesante, lo valioso de ese mito es cómo dar cuenta de la verdad de un mito si no recuperas, si te lo tomas seriamente, si lo estudias, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ciencia tiene que tener, qué tipo de formación científica tiene que tener el científico que quiere captar esa verdad que está signada por la risa? O sea, que no puedes, la galla ciencia en el sentido de que es una verdad que no puede ser captada bajo la seriedad de los estudios y la formalización de los estudios que licúan el efecto de su humor, ¿no? Entonces ahí me parece que hay una muy linda interpelación a dos cosas, ¿no? Bueno, ya había puesto en cuestión el lugar de la guerra, su relación con los intercambios, y aquí la seriedad de los estudios del estructuralismo, ¿sí? A mí me parece que no podría dar mucho más cuenta de esto porque no me dedico a la No, etnología. perfecto. Dejemos que pregunten otro. Yo porque a veces el estructuralismo rompía el vínculo entre el mito y el rito. Son como, bueno, pero una charla que ya va a surgir. Cecilia quiere preguntar algo en náhuatl. Y Carmen Pedri tiene aquí una pequeña... No, Carmen, por favor, Carmen. Ahí tiene en el Estoy chat. atravesando problemas cardíacos, Carmen. En Yo el chat han mandado... agradezco la presencia, pero... Ahí en el chat te han mandado A ver, yo todavía no me ubico bien. Muchas gracias por la exposición, un placer volver a escuchar de Pierre Class 3 y de Michel Foucault. En cuanto a la literatura gauchesca, Borges tiene claro la condición de construcción del gaucho, al punto que impugna al Martín Fierro, sienta las bases para leer la literatura como artificio. Eso me lo dice. Y dice ahí, lee más Santiago antes de hablar. Ahora seguiría Cecilia. Cecilia. Hola, muchas gracias. Muy interesante la charla, pero me llamaron la atención algunos comentarios que quizá podamos retomar para conectar, a ver si entendí bien, y porque me surgió la pregunta con lo de los aztecas, no me quedó muy claro, pues ya que estoy en México, pues para ver cuál es la percepción, ¿no? Decías que los indios se ríen de lo que temen. Bueno, y esto era un poco también para complementar lo que decía Santiago, ¿no? Va en la misma línea. Y descubren que la risa mata. Y luego dijiste que la risa hablando de la risa desbaratadora de la muerte de los aztecas.
Entonces, ahí tengo yo un poco duda porque sí se piensa, digo, no sé qué tanta investigación antropológica haya sobre esto, a lo mejor Vitek nos puede dar más información académica de esto que yo, porque yo lo sé más de lo tradicional que de lo académico, pero hasta donde sé, no es que los aztecas se rieran de la muerte porque le temen, sino que la muerte es una fiesta, ¿no? Porque no se entiende la muerte como el término de algo, o la vida como el término de algo, una tragedia como lo pensamos actualmente, o sí, como que, sino más bien que es un ciclo, porque es un ciclo en el que para que haya muerte tiene que haber vida, para que haya vida tiene que haber muerte. Entonces simplemente es una transición, no es algo doloroso ni algo terrible, al contrario. Y entonces ahí lo que se hace es una fiesta, ¿no? Se pone el altar de muertos, se convive con las almas de los muertos que vienen a visitarnos, ¿no? Ponemos las cosas que les gustan comer y beber y nosotros hacemos una fiesta con ellos, ¿no? O sea, los invitamos a una fiesta. eh, sí, les preparamos su comida para compartirla y sabemos que vienen y comen de eso, beben de eso. Y hay música, y hay fiesta, y hay baile, y en el mejor de los casos esa es la idea, que haya fiesta. Pero no sé si eso sea lo mismo que reírse de algo, ¿no? No sé si eso es reírse de la muerte. Entonces ahí tenía yo un poco duda de cómo lo estás interpretando. Muchas gracias. Bueno, Cecilia, muchas gracias, ¿no? Bueno, la pregunta me sirve para aclarar varias cosas y para distribuir las responsabilidades en torno a las afirmaciones. Tal vez no debería haber dejado que se confunda en esa tropezada exposición las afirmaciones de Bataille con las de Metro. Ambos fueron amigos, ¿no? Ninguno de los dos, se formaron en filosofía, ¿no? Sino que se formaron en la escuela de Chartres, que es una escuela de formación de bibliotecarios, archivistas, orientada bueno, a la erudición, digamos, ¿no? Y al interés por la cultura material. Con la diferencia de que Alfred Metro había tomado clases primeros con Marcel Mauss y le transmite a Bataille sobre todo el atractivo que tenía el ensayo sobre el Dom, ¿no? Bataille queda también impactado por el relato que le hace Metro de las enseñanzas de Marcel Mauss. Y esto se da antes de que juntos lleven a cabo la curaduría de esta muestra a la que hice mención en el Museo del Trocadero. Y antes de 1928, donde, por un lado, Alfred Metro escribe su tesis sobre la antropofagia ritual tupinambá, ¿no? El modo en que los tupinambás se vinculan con la muerte, devorando a sus enemigos. Juan José Saer tiene en El Entrenado un muy buen relato sobre esto, muy lindo. Por un lado está entonces Alfred Metro preocupado por un tipo de cultura que es la amazónica y la antropofagia allí, los rituales, ¿no? Y en el mismo año, Georges Bataille escribe un texto que no ha tenido mucha circulación, que se llama América Desaparecida. Y Bataille, con todo el desconocimiento que tiene, porque en realidad el que es etnógrafo es Metro, no Bataille. Bataille toma todo esto y hace una apropiación que después va a nutrir una tradición filosófica que llega hasta Foucault, pero él no es etnógrafo. Y entonces él, allí, en América Desaparecida, desdeña a los incas y recupera a los aztecas, ¿no? El que habla sobre, perdón, y la cuestión del sacrificio, todo lo que vos dijiste, que dijiste muy bien, digamos, ¿no? Y que va a ser recuperado en el cine también con Viva México, ¿no? Con la película Einstein, ¿no? Viva México, la cuestión de la fiesta, la fiesta, la muerte. Lo que hace Bataille es encontrar allí, Bataille está peleándose con Hegel, ¿no? Está peleándose con Hegel, está peleándose
está en los albores de lo que luego va a ser su vínculo, su reconciliación temporal con Hegel, con los seminarios de Koyev, ¿sí? De Alexander Koyev, sobre fenomenología del espíritu. O sea, está allí tratando de utilizar un Nietzsche y que a través de la alegría, de la fiesta, de la jovialidad, conjugue lo trágico con una afirmación de la vida, en contra de la forma en que la dialéctica hace operar la muerte, ¿no? Pero eso es una afirmación de Bataille que no tiene un conocimiento directo de la cultura azteca, sino que está impregnado de lo que estuvo preparando en ese momento para la muestra con la que estos franceses intentan varias cosas interesantes. Presentar la cultura americana, la cultura material, entrecruzarla con los intereses de los surrealistas, allí, ¿no? Entrecruzar etnografía con surrealismo, y a la vez refrenar el racismo que está a la base del fascismo que está desarrollándose en Europa, ¿no? Hay y entonces muestran también en eso que hay otra forma de vincularse con la guerra y con la muerte, que no es la que está impulsando un devenir fascista con el que se intenta corregir el planteo jovesiano del lugar de la guerra y de la muerte en el origen de los contractualismos del liberalismo político. Voy a ser breve sobre esto. Pero lo que está allí planteándose es, bueno, Hobbes nos dijo que lo que funda la soberanía es nuestro gran miedo a la muerte. Tememos a la muerte. No queremos una vida breve y una muerte heroica. Queremos ser homos económicos. Queremos ser hombres comunes, que tengamos el derecho de acercarnos a la infinitud y a la eternidad a través de la acumulación de bienes, ¿sí? Queremos que nos den esa forma de la eternidad, poder acumular infinitamente riqueza, que nos devuelvan ese cielo, ¿sí? No queremos morir tempranamente. Somos homo económicos. Bueno, ante eso hay una restauración del ideal de la muerte joven, la guerra, ¿no? Una de las vanguardias que está allí recuperando todo eso es el futurismo, ¿no? Y lo que está pasando acá es que América es fuente de otras formas de experimentar la guerra, la muerte, ¿sí? La vida, el sentido de la vida, y la diferencia entre Métraux y Bataille es que a Bataille le interesan los aztecas y a Métraux le interesa aquellos que no han generado grandes civilizaciones, ¿no? Las tribus amazónicas, que han tomado la venganza y la guerra como un mecanismo permanente para evitar que se concentre el poder en un liderazgo dentro de la comunidad y que eso dé lugar luego a la formación de un Estado. Lo que dicen es, queremos movilizar la guerra para morir, ¿sí? Saber que vamos a formar parte también de esa experiencia cíclica de vida y muerte, ¿no? Que está operando a la base del desmantelamiento de la constitución de los estados, de la soberanía, del monopolio de la fuerza, de algún modo en el que la modernidad lo fijó. Vuelvo sobre esto, Cecilia, para no ser tan disperso. Te agradezco la intervención, me sirve para aclarar esto. Quien dice eso es Bataille. Lo dice sin ninguna base de estudios concretos, directos de él, ¿no? Lo dice en el marco de lo que está haciendo con Métraux en 1928. Lo dice también diferenciándose de Métraux por el interés por una civilización del tamaño del azteca, que marca su distancia con la elección que ha hecho Métraux, que es la de comunidades indígenas amazónicas, ¿no? Sin embargo, en ambos, la cuestión de lo cíclico, el lugar de la muerte, el vincularse con la muerte más allá del temor, ¿no? Están operando como una forma de impugnación al modo en que tanto por la tradición liberal como por el devenir fascista en Europa se está pensando la relación entre orden político, economía y muerte, ¿no? Bueno, no sé, Cecilia, para que pasemos a Cristina, sí,
los que somos pobres no tenemos vida, entonces, pero bueno, Cristina y después está Vitek. Bien, gracias Santiago y bueno, gracias Alejandro. La verdad que me ha gustado mucho la exposición, me ha parecido como muy disparadora. Yo te quería preguntar, a ver, cómo veías esto, porque generalmente desde la hermenéutica se trabaja mucho sobre lo simbólico como ese hilo conductor y la posibilidad de comprender otras culturas. Acá vos estás proponiendo un hilo diferente, esto de la risa, como comprender ese camino. Y bueno, me hace pensar bueno, que los dos tienen como un mismo proceso, porque me parece que lo simbólico, la risa, en los dos aparece algo común entre todos los seres humanos, o sea, este planteo de la hermenéutica, que todos los seres humanos somos seres simbólicos. Se me ocurre ahora pensar con esto que todos nos reímos de algo. Entonces esa tensión entre lo común y lo diferente. Todos nos reímos, pero nos reímos de cosas diferentes. Entonces, bueno, me parece interesante este planteo, y se me ocurre pensar que la risa va a ser un hilo conductor más complejo, o que nos va a permitir dar cuenta de otras sutilezas. Estoy pensando en esto de que por ahí para poder reírnos es como que tenemos que comprender todo un contexto compartido, como, bueno, no sé, pienso que de pronto esto que vemos a veces los chistes para filósofos, o sea, no son para todos, o los chistes para grupos de amigos que tenemos ciertos presupuestos, entonces las palabras como que adquieren nuevos significados. ¿Te parece entonces que esto podríamos plantearlo como un camino más complejo, pero más rico? No sé, ¿qué por ahí te dispara esto? Me hace pensar mucho, Cristina, perdón, me quedé con la pregunta de Cecilia dando vuelta también. Cristina, me hace pensar mucho porque, bueno, sin lugar a dudas, creo que lo que está a la base un poco de los textos, de los intereses que he manejado, es esa forma desbaratadora del orden que tiene la risa, digamos, ¿no? Desbaratadora del orden del lenguaje, del pensamiento, desbaratadora de los órdenes que también, del orden social, por supuesto, ¿no? Y ese desbaratamiento del orden es lo que hace emerger una combinación muy, muy extraña entre el caos, el sinsentido, la muerte, ¿no? Pero también la risa. ¿No? Ahí se quiebra el sentido, se quiebra ese orden y aparece la precariedad de los lazos que constituían ese ordenamiento. Entonces, creo que acá subyace a esa presentación, a partir de tu pregunta, trato de reponer ese sentido, un poco tal vez la función de la crítica, el sentido de la crítica, una forma particular de la crítica que está a la base de este recorrido. Y que, claro, que tiene, en mi caso, el interés por la forma que se produjo en el pensamiento francés, un distanciamiento en relación a la hermenéutica. ¿Sí? Lo que hay aquí está funcionando aquí, es mi interés por ver cómo en el pensamiento francés contemporáneo la recepción de Nietzsche, tras mayo del 68, sirvió para que un conjunto de filósofos franceses fuesen más allá de la hermenéutica y del estructuralismo. ¿Sí? O sea, cómo esta generación de franceses, filósofos, Clastres era filósofo de formación, tomaron a un Nietzsche que les sirvió para ir más allá de la hermenéutica y el estructuralismo. Y está también allí, por supuesto, Deleuze. No Derrida, pero sí Deleuze, Foucault, Clastres. Y esto tiene que ver con lo siguiente, con que en el año 67, 68, se incluye como bibliografía obligatoria para la agregación en filosofía en Francia la obra Genealogía de la Moral. ¿No? O sea,
todos aquellos que quieran aprobar el examen tienen en su temario que dar cuenta de la genealogía de la moral. Y esto se da después de que, tras la Segunda Guerra Mundial, el archivo Nietzsche, que había quedado en Weimar, ¿sí?, es revisitado por Giorgio Colli y Massimo Montinari. Y empieza la edición de las obras completas, desmantelando la organización que había realizado ella, Elizabeth Nietzsche, ¿no? Y la forma en que la había hecho funcionar en relación a los intereses del nacionalsocialismo. O sea, Francia se encuentra en ese momento, a través de los vínculos que se habían dado entre el comunismo, entre el Partido Comunista Italiano y la Alemania que estaba en la órbita soviética, a partir de ese vínculo político, la posibilidad de desmantelar el nacionalsocialismo con el que se había interpretado la obra de Nietzsche, ¿no? O sea, llega un Nietzsche nuevo. Foucault y Deleuze son encargados de la edición de las obras completas de Nietzsche, y se encuentran con un antecedente. Primero, Deleuze enseña filosofía, enseña historia de la filosofía, y escribe entonces un libro que reclama a un Nietzsche filósofo. Se llama Nietzsche y la filosofía. O sea, Nietzsche ya no es lo que había sido para los franceses, una figura interesante por su escritura, para Valéry, por ejemplo, ¿sí? O no es un etnólogo, como había interesado a Bataille. Apagaste tu micrófono. Santiago, puede ser aburrida la exposición, pero me parece descortés que me hagas estas cosas, ¿sí? Ya terminada, ¿sí? Tampoco tenemos que ir a la tanda, ni... Ahora, el silenciado sos vos, pero para que sientas en carne propia el ridículo. Sí, sin querer, había otra persona que estaba con el micrófono abierto, pero Sí, que era yo. aparte... Esto de jugar con la identidad de los nombres de personas propios, me parece... No, a veces se ponen apodos, ¿viste? Entonces por ahí pienso que sos vos. Perdón, disculpa. No, bueno, vamos a tratar de sobrellevar. La verdad que nunca me hicieron esto. Nunca me invitaron a dar una charla y me dijeron, habla todo lo que quieras, total la gente no te va a escuchar. Me decían, habla todo lo que quieras, la gente no te va a entender, pero no te va a escuchar, ya es mucho más grave. Cuando dejás el decanato vos sabés que pasás al llano. Perdón, era una larga deriva, Cristina, pero lo que quiero decirte es, estos filósofos están reivindicando una forma de leer el poder como tecnología. Y están diferenciándose allí del estructuralismo y están diferenciándose de la hermenéutica, ¿no? Están apropiándose de un Nietzsche al que leen en clave de relaciones de poder que se configuran como dispositivos de poder, como máquinas de guerra, ¿sí? Siempre en la clave de una interpretación tecnológica del poder, que trata de superar los límites de la filosofía de la conciencia, pero también los problemas que tiene el estructuralismo con las explicaciones de la relación entre génesis y estructura, o el problema de la historia, digamos, ¿no? O sea, se trata uno se ve tentado a hacer operar aquí, por supuesto, a la base de todo lo que ha sido el trabajo de la etnología y de la etnografía, una forma de la hermenéutica que dialoga con el quehacer filosófico. Y tiene todo el derecho a hacerlo y se lo puede hacer. Pero también a mí me parece que me obliga a explicitar lo que estaba allí de algún modo dando vueltas, que es el interés que en mi trabajo actual tiene ponerle atención al modo en que Pierre Clastres, Deleuze, Foucault utilizan a Nietzsche para pensar el poder en términos de tecnología, máquinas de guerra, dispositivos, como una forma de superar el atolladero
en el que había quedado el ambiente francés, ¿sí?, entre las recuperaciones de la tradición fenomenológica, que llegan hasta Sartre y Merleau-Ponty, y el estructuralismo, ¿no? Entonces, creo que esa explicitación era necesaria, pero a la vez vuelvo sobre este punto. Sin lugar a duda, reír implica un grado de comprensión de las reglas y del orden que se quiebra, ¿no? Que nos despierta esa reacción, ¿no? La risa como respuesta a un orden que se quiebra, y que, bueno, por eso mi interés de qué se ríen los indios. De qué se ríen los indios, se ríen de lo que temen, se ríen de que temen al jaguar, se ríen de que temen al chamán, pero los indios también temían algo que Classe 3 les introduce, ¿no?, en su interpretación, que es el miedo al Estado y el miedo al mercado. Son sociedades que se construyen como una guerra de la sociedad contra el Estado y una guerra de la sociedad contra el mercado, ¿no? Entonces, ¿de qué se ríen los indios? Tal vez se ríen de lo que temen. Lo que dice Classe 3 es, el Estado está ahí amenazando la existencia de los Tupinambá. Está ahí, en cualquier momento se configura un orden estatal. No son sociedades que no tienen Estado porque carecen de un Estado. Son sociedades que están ahí impugnando una y otra vez la aparición del Estado, pero también del mercado, porque son sociedades de la abundancia. Son sociedades donde todos sus miembros gozan de la autarquía, producen todo lo que necesitan y tienen todo lo que necesitan. No necesitan intercambiar porque hay carestía y escasez. ¿Sí? Esos supuestos de la política, del orden de la filosofía política moderna, de la economía política moderna, esos supuestos no están allí, ¿sí? No están presentes, o si están allí como una amenaza, y tal vez están allí como algo a lo que se teme y algo contra lo que se lucha, ¿sí? Entonces, tal vez ahí la guerra y el humor son dos modos de vincularse con la muerte, para impedir que ciertos órdenes se configuren, ¿no? Me parece que ahí hay un punto para explorar. La guerra, Classe 3 la llama la máquina de guerra de los Tupinambá contra el Estado, del mismo modo que Deleuze utiliza la noción máquina de guerra. Tenemos una pregunta aquí de Vite, que así capaz que... Sí, ya está. Perdón, Cristina, me hace pensar lo que vos decís. Bueno, uno puede reponer permanentemente el interés de la hermenéutica sobre la comprensión, y el sentido y el humor. Pero tendría que ser honesto para remarcar ese interés que está orientando mi trabajo hoy. Sí, una pregunta había más, perdón. Sí, Vite. Sí. Pues, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, muchísimas gracias por tu presentación. Pues me gustó muchísimo, me encantó. Tantas ideas y tantas riquezas, así como caen como lluvia, ¿no? Ideas que impulsan a uno a pensar, a pensar. En este caso, en mi caso, es un impulso para pensar sobre antropología. ¿Qué es la antropología? Y tú diste varios ejemplos muy buenos para que pueden ser utilizados en diferentes contextos. ¿Sí? Por eso yo tengo algunos comentarios, voy a tratar de ser breve. Luego algunas preguntas que tienen que ver o no tanto tienen que ver con lo que dijiste. Bueno, en primer lugar, a mí me parece, eso tiene que ver con la pregunta de Cecilia, que si vemos la antropología francesa, que tú diste muy buenos ejemplos, ¿no?, de estos autores franceses, sobre todo franceses, sería interesante preguntar por qué son los franceses. La tradición esta que sigue desde Montaigne y el ensayo sobre caníbales, hasta Artaud, quien admiraba la cultura tarahumara,
sin conocer la cultura tarahumara, ni siquiera hablaba español. Entonces él va a la Sierra Tarahumara y luego regresa totalmente encantado. Sí, se vuelve admirador de la cultura tarahumara. Y de hecho hace expandir la cultura tarahumara a través del mundo. Entonces, es algo muy interesante sobre la antropología francesa, de que ellos parten de un tipo de nostalgia. Entonces no podemos comprender bien de qué están hablando si no lo vemos como un tipo de nostalgia europea por algo que la cultura europea ha perdido, por algo que ha deformado totalmente, por algo que ha matado, ¿sí? Que ha exterminado. Y por lo tanto, esto ya basta para pensar que de hecho ellos no describen a los indios, ¿sí? Ni siquiera contestan la pregunta de qué serían los indios, sino contestan la pregunta ¿por qué serían los indios? Entonces, donde nosotros pensamos que ellos hablan sobre los indios, de hecho ellos están hablando sobre ellos mismos, sus propias necesidades, sus propios miedos, sus propios intereses, sus propias curiosidades, sí, sus propios traumas. Un argumento muy sencillo es cuando vemos una lista de los temas, ¿sí?, que ellos consideran como importantes. Esta lista incluye sí, lo que mencionó Santiago, ¿sí? Son temas exóticos. Es antropofagia, es diferentes formas de canibalismo, ¿sí? Es la guerra, es la muerte, ¿sí? La muerte festiva, por ejemplo. Todos son los temas totalmente, absolutamente europeos, o los que atraen el interés, la pasión de los europeos. Bueno, entonces mi primera pregunta es ¿qué piensas sobre esto? ¿Y por qué sería esto, si estás de acuerdo, un rasgo característico de la antropología europea? Pues mi hipótesis es que así es. Incluso en Lévi-Strauss escribe, por ejemplo, Los Tristes Trópicos 15 años después de sus viajes. Entonces utiliza, es un libro escrito en memoriam, digamos, desde la memoria de Lévi-Strauss. No es un libro estrictamente etnográfico, pero otra vez, a través de este libro se expande un conocimiento acerca de los indios amazónicos. Y tú diste otros ejemplos muy buenos. Sí, entonces esto sería la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con este tema de la risa. De la risa que para mí también es muy, muy interesante. Vista desde la perspectiva de dos autores, de Borges, que Borges es un autor que yo tanto admiro como desconozco. Sí, conozco muy poco de Borges y todo lo que conozco me fascina. Bueno, entonces es la primera perspectiva desde Borges y desde Wittgenstein, porque hay una cita importante en Wittgenstein sobre humor. Sí, recordamos que dice en la cultura de valor, en una serie de aforismos y reflexiones, está esta, de que el humor no solamente es algo risueño, ¿sí? No solamente son actividades de risa, diríamos, juegos de lenguaje de risa, sino es también una forma de vida. Y pensemos, sigue Wittgenstein, en que el humor nunca fue parte de la cultura alemana en Alemania nazi. ¿Sí? Son incompatibles la risa y la forma de vida, diríamos, de Alemania nazi.
Entonces, ¿qué tú piensas sobre esto y cómo Borges ve la risa? ¿Es una forma de vida en el sentido wittgensteiniano? ¿Y qué tiene que ver esta forma de vida con otras formas de vida? ¿Sí? Por ejemplo, la forma de vida totalitaria. Porque aquí en México se ha escrito varias cosas, pocas, pero algunas interesantes, sobre el humor, sobre la etnografía del humor. Y una de las perspectivas interesantes es que el humor, sobre todo humor irónico, entre los indígenas de México, lo podemos ver, ¿sí? Para usar la expresión wittgensteiniana, ver cómo, lo podemos ver como resistencia. ¿Sí? Y eso tiene un poco que ver con lo que tú dijiste que dice Metro, no, que dice Bataille, perdón, que nos reímos de lo que tememos. Sí, pero esto es parte de la hermenéutica. Normalmente una postura más natural sería no preguntar de qué serían los indios, ni preguntar por qué serían de lo que serían, sino sentarnos con los indios y reírnos con ellos. Sí, y así poco a poco vamos a comprender de qué serían. Bueno, entonces, sí, muchas gracias. Gracias otra vez por tu presentación que me ha abierto muchas puertas. Muchas gracias, Vitek. Bueno, la verdad, ya estamos medio cerca del final. Celebro la cordialidad con la que me han invitado a pensar y a exponer un poco todas las preguntas. Les agradezco un poco el acto de amistad, de hospitalidad que ellos han puesto en juego. Así que quiero hacerlo explícito. Me he sentido muy cómodo. Incluso con las preguntas que me ponen al filo de la ignorancia y que son las que a uno más le interesan, digamos, ¿no? Esas que nos desplazan del lugar del que tiene alguna palabra autorizada. Porque yo no hago etnología, hago filosofía, y como decía Santiago, me he quedado un poco arrinconado en un segmento de la obra de Foucault, y a partir de allí, también un poco con la voluntad de escapar a la penosa situación de estar esperando a que se publiquen los últimos textos de Foucault para traerlos en un tortuoso trámite mediado por las aduanas hasta el rincón del norte argentino que se llama Salta, y empezar a leerlo bastante en soledad para poder hacer algún comentario que nos deje un poco al filo de las discusiones contemporáneas. Harto un poco de estar haciendo eso, he tratado de correrme de la exegética de la obra Foucaultiana y tratar de entrecruzar lo que yo creo que forma parte del conjunto de condiciones que han hecho posible la emergencia del pensamiento Foucaultiano y que se entrelazan con nuestras realidades históricas. O sea, de algún modo mi tarea tiene que ver con mi militancia y mi existencia como sujeto académico en una región del norte de nuestro país. O sea, que es el trabajo de una reflexión teórica que sostiene una forma de mirar el sentido del trabajo intelectual y el lugar que nuestra región tiene dentro de una especie de geopolítica del conocimiento. Y esto tiene que ver con que me he hecho esa pregunta, Vitek, que me has marcado. ¿Por qué puedo hacer esto con los franceses? ¿No? ¿Por qué? Y porque ellos han hecho lo que hicieron con nosotros, ¿no? Y encontré allí en Metro, digamos, un hilo interesante, porque en un trazo muy grueso de la reconstrucción que estoy haciendo, uno puede encontrarse con que al comienzo de este relato estaría la figura de Durkheim, ¿no? Un Durkheim preocupado por bueno, lo que pasa con la guerra, con ese país vecino con el que siempre los franceses están en guerra, y con el
el lugar que la autoridad tiene dentro de la cultura alemana, ¿no? El problema de la autoridad y el orden, ¿no? Un tema que a Durkheim le interesa mucho y que ha estado un poco a la base también de sus cursos sobre Hobbes. Yo creo que hay ahí digamos, una especie de fascinación con el enemigo y el vecino, ¿no? que lo conduce a Durkheim a indagar sobre la cuestión de la autoridad y el fundamento de la autoridad, de la sociedad y el orden, que lleva hacia la cuestión de lo religioso, hacia la dimensión de lo religioso. Las formas elementales de la vida religiosa es una obra muy significativa en ese sentido. Y a partir de la religiosidad y lo sagrado, llegan, en su trabajo con Marcel Mauss, llegan a Bataille, ¿no? Y a partir de lo sagrado encuentran, ¿no?, el interés por lo sagrado y la necesidad de recuperar los fundamentos de un orden social, encuentran en lo que llaman las sociedades primitivas americanas un poco el reservorio de lo que quieren investigar. Y en ese proyecto, donde no deja de marcarse una y otra vez el interés claramente francés en todo esto, la figura de Metro es curiosa porque Metro es suizo, pero su padre es médico en Mendoza y vive primero, tiene una infancia en Mendoza, por lo tanto domina el castellano, y como suizo no tiene ningún lugar en Francia. O sea, no tiene futuro su carrera académica en Francia, y cuando el rector de la Universidad de Tucumán busca potenciar la universidad creando una comunidad científica internacional aquí, encuentra el Metro a un desocupado que no tiene destino allí. Y entonces lo trae para de algún modo potenciar una universidad clave en nuestra región, porque fue la primera universidad del norte argentino, de la que se desprenden nuestras universidades. Yo pertenezco a la Universidad Nacional de Salta. O sea, las condiciones de existencia del discurso que yo mantengo están dadas por las derivas que estas figuras tienen, digamos, ¿no? Entonces hay una especie de genealogía de la propia posibilidad de mi discurso que conduce a este proceso, y que se entrelaza con la mirada que los franceses tienen sobre nuestro territorio, que, como decís, es una y otra vez parte de una vocación de rechazo a ciertas formas de, como dijimos, de fascismo y de racismo, pero que no dejan de tener un vínculo colonial con América, ¿no? Con América Latina, no dejan de tener un vínculo colonial francés con América Latina. Entonces, una cosa es lo que ellos hicieron con nosotros, el interés que ellos tienen en América Latina, y bueno, también el desplazamiento de los estudios americanistas luego del bloqueo que los franceses tuvieron también con el acceso a otras territorialidades que formaron parte de su expansión colonial. O sea, también hay una cuestión geopolítica allí operando que direcciona los esfuerzos hacia América Latina. Ahora bien, eso es algo que uno reconoce y que se proyecta incluso al punto de que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia siente que quedó en el medio, que quedó siendo el jamón de un sándwich entre el mundo soviético y el mundo anglosajón, lo que llamamos la Guerra Fría, y el lugar que el plan Marshall tuvo en Europa, cuando Francia dice, si no nos despertamos y no creamos de nuevo un bloque de cultura latina que incluya Francia, España, Italia, Portugal y América Latina, si no nos fortalecemos como un bloque, vamos a ser el escenario de la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Nuestro territorio va a ser el escenario de la Tercera Guerra Mundial, y allí De Gaulle, ¿no?, vuelve a pensar en los países coloniales. O sea, ese vínculo colonial de Francia con América Latina es algo que llega hasta mediados de la década del 60, ¿sí? De Gaulle decide hacer una gira por América. De Gaulle decide hacer una gira por América con ese talante de reconstruir una especie de bloque de países que exalten la cultura latina y puedan resistir a lo eslavo y a lo anglosajón. Todo ese recorrido
como saben ustedes, terminó hundiéndose porque todos los países latinoamericanos le pedían créditos. Y Francia no tenía los recursos que sí tenía Estados Unidos para endeudar a los vencidos. El Plan Marshall fue una forma de la economía del don, donde se endeudó a los vencidos y se intentaba someterlos a las reglas del desarrollo que el neoliberalismo norteamericano imponía, y eso se impuso también en América, porque bueno, en la Alianza para el Progreso, lanzada desde Uruguay, Estados Unidos mostró que tenía mucho más dinero para prestarle a América Latina y endeudarla que Francia. Pero antes de hacer esa gira, De Gaulle logra reunir a los embajadores de los países latinoamericanos, ¿sí?, en torno a la figura de quien después va a ser el presidente que va a llevar a cabo el proceso de desarrollo del neoliberalismo en Francia cuando Foucault está analizándolo. Y hablan, generan una mesa redonda sobre las misiones jesuíticas del Paraguay. ¿Sí? O sea, Giscard d'Estaing, ¿no?, el padre de Valéry, reúne a los embajadores latinoamericanos, ¿no?, y se juntan con Luis Bodén, un neoliberal que había estudiado las culturas incaicas y las misiones jesuíticas del Paraguay, a hablar sobre las misiones jesuíticas del Paraguay, sobre los límites que había tenido una experiencia de desarrollo económico que se basaba en la sujeción a una obediencia ciega como la que imponía el poder pastoral. Quiero decir esto porque lo hacen, o sea, hacen un gran gesto, ¿sí?, de aproximación diplomática analizando un fenómeno como las misiones jesuíticas del Paraguay, y lo hacen porque Luis Bodén, este neoliberal, ¿sí?, venía muy influido desde hace décadas por la lectura en que los neoliberales austríacos, especialmente von Mises, habían interpretado las misiones jesuíticas del Paraguay, ¿sí?, como un fenómeno latinoamericano que era la antesala de un socialismo inviable. Lo que no explicaba von Mises era que las misiones jesuíticas del Paraguay no habían implosionado como se esperaba que implosione la Unión Soviética por el fracaso económico, sino que llegaron a una prosperidad notable que fue liquidada por la decisión imperial de Portugal y de España en un proceso de afirmación de una tradición liberal. Esta larga respuesta tiene que ver con esto. Sí, sin lugar a dudas, somos el territorio, ¿sí?, en el que se han desplegado una serie de voluntades imperiales, ¿no?, que han tratado de una y otra vez reordenarnos en función de sus intereses. Eso está expresado en el plano de lo económico, expresado en el plano de lo teórico, ¿no? Y uno sabe que está en esa trama. Pero también sabe que hay algo de los procesos latinoamericanos que están aquí y que no están en Europa. Y que están aquí operando como una especie de globo de ensayo de ciertas transformaciones, de ciertas resistencias, a las que uno apuesta, ¿no?, desde la militancia política, desde los esfuerzos teóricos, por reconstruir, por reconocer, por potenciar. Una cosa muy interesante es que en el medio de estas pugnas imperialistas, De Gaulle llega a Argentina, y la posición de De Gaulle era: creemos, ¿sí?, un tercer bloque de países, ¿sí?, creemos una tercera posición. Y cuando De Gaulle llega a Argentina, los peronistas, que estaban proscriptos, lo reciben aplaudiéndolo, porque representaba la tercera posición, ¿no?, que había sostenido ese fenómeno tan particular que es el peronismo, ¿no? Y De Gaulle no sabía por qué lo habían traído, y lo aplaudía gente con la que no se entendía muy bien. Pero tanto las misiones jesuíticas del Paraguay, como fenómenos como el peronismo, o fenómenos como los procesos de los gobiernos que se llaman post-neoliberales latinoamericanos, de algún modo dan cuenta de una trama de experiencias políticas que las racionalidades europeas no terminan de ordenar. Y tal vez seamos un poco libres del orden, sí. No, solamente una cosita.
cuando vino De Gaulle, creo que era Frondizi, no sé si me acuerdo, y lo aplaudieron, le pusieron la marcha de San Lorenzo. Y era la misma marcha con la cual entraron los nazis a París, porque es una marcha muy linda, la marcha de San Lorenzo, etc. Yo estaba horrorizado, o sea, digo, el nivel de incomprensión por ahí, ¿no? Y también lo que voy a decir de Durkheim, es alemán, Durkheim, pero Durkheim, dicen, pero es Durkheim. O sea, digo, en esa cuestión. Estamos con poquito tiempo, pero si es que teníamos Termino con una esto. pregunta Bueno, sobre la risa en Borges ahí que te quedaba. termino esto. Tal vez nosotros seamos eso que rompe el orden. Tal vez uno mantiene la esperanza de que estos procesos sean eso que irrumpe el orden que una y otra vez intenta imponerse como reglas de un ordenamiento global, ¿no? Uno tiene la esperanza de que haya aquí todavía las reservas culturales, políticas, intelectuales, para generar eso. Y en relación a la respuesta fue tan larga porque sobre Borges no tengo mucho que decir. En realidad, he leído a Borges como quien lee, no lo he estudiado, lo he leído como quien lee subyugado la forma en que conjuga el pensamiento y la literatura, pero no me animaría a establecer un juicio sobre el modo en que ha hecho operar la risa en su obra, habiendo tantos estudios y tanta gente seriamente dedicada a conocerlo, ¿sí? En ese punto, mis disculpas, ¿sí? Bueno, y de nuevo, se ha venido sobre el final a agradecer la invitación y la cordialidad. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Un aplauso. Muy buena o sea que somos protocomunismo caníbal. Bueno, es una forma apretada de decir algo que traté de decir infructuosamente, por lo visto. Muchísimas gracias, buenísimo, y estamos en contacto y estás invitado cuando quieras a participar del grupo, a unirte, Muchas gracias. a escucharnos y a debatir y poder devolver la gentileza de las preguntas, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, fue un placer escucharte. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Yo destino este horario a preparar las clases, por eso me cuesta a veces engancharme en este horario, ¿sí? Pero voy a tratar de hacerlo. Que estén muy bien. Nos vemos el martes que viene. Tenemos un gran... Muchas gracias. Adiós, muchas Hasta gracias. luego. Sí. Hasta luego.